Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana. Estamos con Juan Fernández, académico e investigador de la Universidad Católica Silva Enríquez. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Fernando. Mucho gusto. Bueno, han habido un montón de estudios que han empezado a salir y que ya están saliendo sobre lo que fueron las participaciones electorales en las últimas elecciones y cómo se hace o se producen los resultados que estamos viendo y qué tanto eso puede ser la antesala de los resultados que se vienen encima, que son bastante interesantes. Vamos a elegir parlamento, vamos a elegir presidente o presidenta de la República. Por lo tanto, me encantaría saber, porque ustedes hicieron un estudio en la Universidad Católica Silva Enríquez acerca de esta misma situación, sobre qué pasó en las comunas, qué pasó en el votante para que se dieran este tipo de resultados. ¿Es algo muy fuera de la caja lo que pasó, Juan Fernández, o es algo que eventualmente uno podía perfectamente haberlo previsto si es que miraba atentamente las señales? Bueno, uno podría haber previsto que en el marco del proceso constituyente, luego del plebiscito y teniendo sobre la mesa la aparición de nuevos actores, de nuevos temas, de nuevos pactos, eso podría haber llamado un poco más como incentivo a votar. Lo que nosotros vemos en el estudio es que lo interesante es que se produce un salto de participación en comunas con niveles muy altos de pobreza, en las rurales, y sobre todo en las zonas norte y la zona sur también hay un alza en la participación, y lo que queda un poco más complejo de entender es qué pasa con la región metropolitana y la baja que se produce ahí, sobre todo también en las comunas con mayores niveles de pobreza. Entonces, hay una parte que está bastante, uno puede decir, con varios elementos de explicación o de comprensión, que tiene que ver con cómo en este proceso se visibilizan temas que estaban un poco escondidos bajo la alfombra, todos los conflictos socioambientales, los temas que estaban ocurriendo en los territorios respecto del agua, todo eso como que aparece más visible, y esta vez en las últimas elecciones, en las constituyentes, aparece con nombres, con personas, con actores que levantan ciertos temas que tenían una base territorial muy significativa, y eso entonces es explicable o uno lo puede ir comprendiendo. Lo que no era muy fácil de comprender es por qué no prendió mucho esto en la región metropolitana, que es como el centro y el volumen mayor de votación. Ahora, ahí hay un punto, Juan Fernández, que es bien interesante. Siempre se ha visto desde las últimas elecciones cuál es el volumen de gente que va a votar, particularmente de las comunas que tienen menos recursos o gente que tienen más vulnerable y que daba la impresión de pronto que tenían una mentalidad que básicamente señalaba: mira, me da exactamente lo mismo quien gane, porque a mí no me va a cambiar la vida, lo he visto esto desde hace ya bastante rato. Pero aquí da la impresión de que hubo una participación electoral mucho mayor justamente de esas comunas con votantes que tienen una situación económica y social mucho más débil. Así es, y eso es bien interesante, y nosotros lo planteamos como un punto de reconfiguración de la geografía de participación política, porque efectivamente en las comunas con mayores niveles de pobreza, o sea, estamos hablando de comunas con más del 40% de la población en situación de pobreza, esas comunas experimentaron un salto de 20 o 30 puntos de participación. Si uno compara lo que fue el plebiscito del 2020 ¿sí? con las elecciones constituyentes del 2021. Eso es una dinámica territorial muy notoria, o sea, de una comuna donde votaban 3 de cada 10 a que luego pasen a votar 6 o 7 de cada 10, es un cambio muy sustantivo.
Lo que aparece ahí tiene que ver también con cómo, de alguna manera, esta figura más lejana de una élite, típicamente también santiaguina, aparecía siempre en las candidaturas, en los acuerdos partidarios, en fin. En esta elección reciente, efectivamente, el espacio que se abrió para otras candidaturas, para actores que venían desde una lógica más territorial, probablemente esa cercanía, esos sentidos comunes o esa mirada de que son personas más similares a la experiencia que yo tengo en el día a día, en comunas como Alto Hospicio, Alto Biobío, en fin, lo que te da cuenta es de que sí generó un incentivo a la participación, y yo diría que junto con lo electoral, que lo electoral es una parte, también hay que visibilizar los otros espacios de participación que se han dado a lo largo de Chile. O sea, nosotros miramos 245 comunas, que son las comunas que tienen más altas tasas de pobreza, y lo que veíamos es que a lo largo de los años ha habido asambleas, ha habido movilizaciones, ha habido una serie de acciones que involucran participación, que la gente de alguna manera se ha ido politizando, pero que eso no se reflejaba en el voto, en una expresión electoral. Y de alguna manera en este espacio de las elecciones constituyentes sí ha tenido un incremento en términos de viabilizarse a través del voto. Sí, ahora eso es interesante porque si tú buscas la pregunta de qué motiva ese salto en esas comunas, Juan, ¿cuál es a tu juicio la motivación para eso? ¿Es solamente que cambió el electorado, que es más gente más joven, o hay algo que se advirtió en esta elección inédita de, además, gobernadores regionales? Tienes dos cosas que eran totalmente inéditas: los gobernadores regionales y la Convención Constitucional, que gatilló el que se presentara gente con mucha más volumen de lo que históricamente había ido. Sí, yo creo que hay una suma de elementos. Por un lado, en torno a la elección constituyente, es un espacio, hay que pensar que sobre todo en las comunas con mayores niveles de pobreza, ha campeado mucho la desilusión o la desafección respecto de los proyectos políticos y la capacidad del Estado para efectivamente traducir eso en cambios en la realidad social. Yo creo que en este espacio hubo, junto con estos nuevos temas que se levantaron, estas agendas y estos nuevos actores, hubo una vía de decir, mira, aquí este espacio de la convención es un espacio donde efectivamente se van a discutir temas y se puede abrir un horizonte histórico diferente. Entonces ahí yo creo que eso jugó un rol. Respecto de las otras elecciones, el caso de los gobernadores regionales, claro, es cierto que es una figura muy desconocida, es un espacio que primera vez que se elegía. Yo apuesto a que con el tiempo cada vez eso incentive una dinámica política a nivel regional mayor. Hay que pensar que de alguna manera en este escenario los gobernadores regionales, al ser electos, se van a deber un poco más a sus propias comunidades, a sus propias regiones, más que a los líderes políticos del centro, como es la tendencia que había venido dándose antes. Sí. Tú has mencionado ya 2 o 3 veces el concepto del centro, por básicamente, creo que te estás refiriendo básicamente en términos de coordenadas geográficas al centro del país, digamos. Así es. Pero a mí me da la impresión, y creo que ustedes lo tienen también eso, que hubo también un repunte muy fuerte en las regiones del norte y del sur en esta particular elección. Sí, yo creo que hay una lectura interesante, tiene que ver con cómo también se trastocan o quedan en evidencia esta cultura más centralista que había venido desarrollándose a todo nivel. O sea, en Santiago no solo se toman las decisiones, sino que se concentran los recursos económicos, sí, se tributan las empresas, en fin, una serie de elementos, pero con estos procesos últimos también
se logra visibilizar y se logra dar cuenta de lo que está ocurriendo en el resto del país, qué temas son los más apremiantes, qué actores se van articulando y reconfigurando también en regiones, sobre todo cuando uno mira el norte y el sur en ciertas zonas. Hay un ejercicio de participación política, como decía antes, que no es solo lo electoral, sino que también en otras instancias, que aquí cobra fuerza. Y en ese sentido, también este es un llamado como a decir qué está ocurriendo fuera de Santiago, qué está ocurriendo y qué decisiones se van a tomar también en otros espacios. Y en esa figura, los gobernadores regionales al día de hoy tienen como desafío para adelante generar también un cambio en términos de lo que se espera de los actores políticos respecto a lo que pueden hacer, de los temas que van a plantear y de los impulsos que van a dar para hacer más región también, porque ahí hay un desafío muy importante, tanto en los convencionales como en las nuevas autoridades, de si esto se capitaliza en términos de procesos de transformación o al menos de formas de relacionarse con la ciudadanía y de impulsar procesos distintos a los que veníamos conociendo, o va a seguir una línea como de encapsulamiento de lo tradicional, lo que podría generar una nueva desilusión o una nueva desafección, sobre todo en estas comunas más con niveles más altos de pobreza. Sí, hay toda una discusión hoy día, Juan Fernández, sobre básicamente lo que hubo durante las últimas 24, 48 horas, un Zoom donde aparecieron una serie de constituyentes, muchos de la lista del apruebo, donde planteaban que estaban llanos a cambiar las reglas de la Convención Constitucional, cosa que algunos otros la han mencionado antes y que siempre ha causado mucha controversia, porque se supone que lo que debería haber es básicamente un acuerdo, una negociación, un diálogo sobre una nueva constitución, pero donde no haya de alguna manera grandes alteraciones al marco que se votó en eso. ¿Tú ves en la disposición de esta llegada de actores tremendamente interesantes que son fuera de la política tradicional, la ves también asociada a temas que están también fuera de la política tradicional, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de alterar las reglas de la Convención? Sí, Fernando, yo lo que creo es que es esperable que cuando entran nuevos actores que no estaban participando en las instancias tradicionales del sistema político, cuando entran estos nuevos actores con sus agendas, lo esperable es que también partan desde un espacio de deliberación que es previo, que es decir, no todo está definido y tiene que seguir haciéndose como se acordó o como se venía haciendo antes, sino que al menos problematicemos, tematicemos y discutámoslo. A mí no me sorprendería que en los espacios de deliberación iniciales los distintos actores obviamente pusieran elementos en tensión, y va a ser una prueba para la convención cómo, bajo qué mecanismos y en qué condiciones ese tipo de acuerdos se logra rápidamente para seguir avanzando. Pero no me sorprende que aparezcan actores planteando ese tipo de cosas, porque efectivamente es lo que genera esta incorporación de actores diversos, de actores que no estaban en la dinámica política tradicional, y al entrar en una instancia así, es normal que comiencen a cuestionar y se comienza a discutir desde elementos muy basales, desde elementos muy de a qué nos enfrentamos y qué es lo que podemos hacer. Debiera haber un espacio para eso y rápidamente lograr acuerdos para desplegar luego lo que corresponde en el trabajo constitucional. Sí, hay un punto ahí que me parece súper interesante de lo que dijiste. Yo afortunadamente he podido vivir en el extranjero estudiando, y he visto, y uno naturalmente de repente compara determinadas cosas, y había un momento dado en que yo veía que Chile tenía probablemente una de las sociedades civiles más pasivas que podían haber existido en todo el continente, desde arriba, desde Alaska hasta acá.
donde no solamente porque no habían instrumentos ni medios por los cuales se le preguntara la opinión a la gente, sino que además la gente no manifestaba su parecer incluso en cosas que la violentaban, hasta que, por cierto, pasan los sucesos que todos conocemos y que motivó esta convención constitucional. Pero tenemos una raíz extraordinariamente pasiva. La gente no sigue lo que votan o toman o decisiones que normalmente votan sus candidatos de distrito o circunscripción. No existe esta suerte de práctica de muchos países de interpelar a sus propios representantes. En términos de esa situación. Sin embargo, lo que sí se ve ahora, y que me parece una cosa extraordinariamente importante, y ya era tiempo, creo yo, es que lo que hay no solamente son ganas de votar, sino que ganas de participar a lo largo de la línea. ¿Ah? Y por lo tanto no me extrañaría a mí que, por ejemplo, se propusieran situaciones como los plebiscitos al estilo suizo o una cosa así, donde tú tengas a la gente cada cierto tiempo instando a participar, no solamente a escuchar lo que otros decidieron, digamos. Sí, es muy interesante porque si uno va también a las raíces más históricas, o sea, desde la sociología siempre se ha dicho, en el caso de Chile, la sociedad civil se construyó y se fortaleció al amparo del Estado y en vínculos con ciertos mecanismos de vinculación con la institucionalidad. Eso se fue deteriorando y obviamente se quebró luego del golpe del 73 y luego no se recuperó. Hubo una distancia respecto de el rol de la sociedad civil, el rol de ciertos colectivos, donde ya aparecieron distanciados de la figura del Estado, y cuando se hacen evaluaciones, por ejemplo, respecto de los mecanismos de participación ciudadana que se implementaron desde los 90 en adelante, en general siempre los resultados son deficitarios. Es muy acotada y muy limitada las instancias de participación, no operan como debieran operar, y efectivamente lo que dices tú, la ciudadanía dejó un poco de motivarse, dejó de creer y dejó de comprometerse con ese tipo de instancias de participación más institucional, y lo que viene reflotando, yo diría desde el año 2000 en adelante, es un mayor compromiso a través de otros espacios, mayor participación a nivel de colectivos, asambleas, organizaciones, incluso simplemente manifestaciones. Y hoy estamos experimentando cómo eso puede, ojalá, cristalizarse también en un espacio más político institucional, distinto quizá al de los partidos tradicionales. Hay otras figuras que están en un debate abierto, pero donde sí hay un mayor interés por los temas institucionales y por los temas a nivel de proyecto país, de nivel general. Y ese es un desafío interesante que se abre de aquí en adelante. Sí, ahí hay harta necesidad de pedagogía cívica también, en ese sentido. Y sería interesante ver cómo eso empalma, tú que estás en una universidad, con el factor de educación. Yo te puedo contar una anécdota, Juan, pero yo llegué a Boston a finales del 2007 y antes de 4 días de estar instalado en la casa que con mi familia arrendamos, antes de 4 días ya habían pasado por mi casa alrededor de 8 o 9 organizaciones, desde la local que buscaba proteger unas cataratas que habían chiquititas ahí, hasta la que apoyaba y vigilaba la acción de la policía, y las que eventualmente te mandaban todos los días viernes un informe con las votaciones y las opiniones que había dado el diputado de tu distrito. Y la gente participaba, pero profundamente en esas cosas. Claro. Pero eso forma parte de un proceso que no es algo inducido porque a alguien le dan ganas, sino que tiene que
enraizarse en la institucionalidad educativa, creo yo. Y aquí hay, pero una reticencia de sectores, pero casi furibunda por la educación cívica. Y es uno de los problemas, o sea, no hay que olvidar que hasta hace algunos años se había retirado del currículum educacional la educación cívica o la formación ciudadana, y se repuso solo hace algunos años atrás. De alguna manera las señales desde la élite y desde ciertos espacios institucionales eran orientados a que las personas no consideraran la vida cívica y los compromisos cívicos y los derechos cívicos como algo integrante de la vida cotidiana, sino que más bien canalizaran todas sus necesidades a través del mercado y simplemente se fuera a votar cada 4 años. Yo creo que ese modelo también ha entrado en crisis en el último tiempo, y lo que se demanda también es mayor participación a través de otras instancias, a través de figuras quizá más cercanas, pero también, y esto yo creo que es clave, que permitan visibilizar que hay una traducción real, o sea, que esa participación significa realmente que algo va a pasar en la localidad, en el barrio, en la comuna y a nivel nacional en la toma de decisiones, que es visible, que es algo que hace sentido, porque si no, es un proceso de más largo plazo. Si no se dan primeras señales, va a costar mucho que, junto con la formación que es necesaria y que tiene que haber una promoción de derechos ciudadanos y todo eso, también tienen que las decisiones traducirse en elementos visibles para la ciudadanía, para que de alguna manera se reencante. ¿Y qué sientes tú que se necesita para eso? Fuera de, por cierto, tener, y creo que ha habido una pedagogía de facto bastante interesante en los últimos meses, pero ¿qué se necesitaría para tener una sociedad civil que esté no solamente consciente de los problemas, sino que sepa además cómo participar? Efectivamente, yo creo que hay un rol que juegan desde distintos actores en la sociedad. Hay un rol protagónico que tiene que tomar la institucionalidad estatal, o sea, en términos de transparencia, de información, de promoción y también de educación ciudadana. Eso es clave. Y en los distintos niveles, a nivel ahora que va a existir esta figura de los gobernadores regionales, a nivel de los alcaldes y alcaldesas en los municipios, cada cadena de la institucionalidad estatal debiera estar más abierta, fomentar más la participación, pero también con información, y no temerle a los espacios de deliberación, a los espacios incluso de cuestionamiento. Estamos avanzando en un espacio de mayor transparencia y de mayor implicación de la ciudadanía, y eso requiere también tener más puertas abiertas y más espacios de diálogo. Eso yo creo que por un lado, y desde el nivel de actores de la educación, y por otro lado de actores privados, también es fundamental entender que la vida cívica forma parte de la vida en sociedad, y que para tener sociedades más cohesionadas hay que dedicarle tiempo, es algo que es legítimo. Entonces también, cuando de alguna manera se privilegia, o sea, vivimos en un país con jornadas de trabajo muy largas, con traslados muy largos, con mucho estrés y sobrecarga, también requiere de una mirada para poder privilegiar ciertos espacios de asociatividad, de deliberación colectiva, entenderlos como esenciales para el bienestar de la sociedad en general, y no como algo que hay que hacer en los mínimos minutos que van a quedar después de toda la carga laboral y de las responsabilidades de otro tipo. Entonces, también implica una reflexión y una mirada más integral a nivel de la sociedad en su conjunto. Sí, han habido 2 o 3 cosas bien interesantes, Juan, que han pasado durante particularmente este periodo de pandemia, sobre la base de la ignorancia que teníamos sobre cómo estaba constituido y distribuido el país. No solamente se dijo en términos oficiales por parte de incluso autoridades, como cuando Mañalich señala que no tenía conciencia del nivel de hacinamiento que había, pero
cuando se empiezan a entregar las ayudas por parte del gobierno, rápidamente, y varios lo dicen, varios alcaldes lo dijeron, se reparan en que la verdad es que no tenían cómo llegar a muchos lugares donde era necesaria la ayuda, y desde ese punto de vista, en una situación como la pandemia que estamos viviendo, ¿qué tanto puede ayudar el que se genere algún tipo, y cuál sería ese tipo de nuevo mapa de cómo nosotros estamos habitando en el país? Bueno, yo diría que ahí hay también un desacople entre las autoridades, las élites dirigentes respecto al país que ven y la información que sí existe. Hay bastante información, incluso a nivel de los propios ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social. Hay bastante información generada por universidades, por organismos como el PNUD y la CEPAL. De alguna manera hay bastantes esfuerzos por decir, mira, ¿qué es lo que caracteriza al país a nivel de distintas comunas, a nivel de distintas regiones? Entonces, primero hay un desfase ahí, y segundo, efectivamente es necesario avanzar junto con mapear o comprender en mayor detalle lo que ocurre en regiones, en localidades aisladas, en zonas rurales, en comunas extremas, en fin. Hay que también dar un espacio, y esto creo yo que es importante, para que las propias comunidades logren dar cuenta de sus problemáticas y sus demandas, porque también hay una mirada que tiende a ser más vertical, de decir, bueno, cómo desde una oficina con algunos datos se genera una visión respecto al país, y luego cómo generar mecanismos para que sean esas propias comunidades las que expresen cuáles son sus necesidades, cuáles son los aportes que a nivel de comunidades ellos también pueden hacer para lograr mayores niveles de bienestar y de cohesión. Entonces, hay un esfuerzo conjunto, sí, que va sobre todo desde los municipios y subiendo en la institucionalidad hasta los ministerios y las autoridades. Ahora, Juan, si que alguien quisiera ver el estudio del Observatorio de Participación Popular y Territorio de la Universidad Católica Silva Enríquez, ¿cómo puede acceder a él? Mira, hay un en el link de la página que es CISJU, el CISJU, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud. Está alojado la página, el subsitio del observatorio, y ahí vamos a ir publicando boletines consecutivos. Es interesante porque es el proyecto que coordino va a mirar durante el año y medio que viene procesos de participación y elementos, dinámicas territoriales que ocurran en las comunas con más altos niveles de pobreza en el marco del proceso constituyente. Entonces, ya partimos con este tema electoral, luego vamos a profundizar en otros espacios como la participación en los cabildos, en asambleas, en qué tipo de colectivos y qué tipo de temas han ido surgiendo en comunas tan diversas como las rurales, las del norte, las del sur, y dice que pueden ir a ese link. Y ese link es www.sinju.cl .cl. Ya. Bueno, queremos agradecerle a Juan Fernández, académico e investigador de la Universidad Católica Silva Enríquez, por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien, Juan. Muchas gracias, Fernando, que estés muy bien. Chao. Y a todos ustedes nos encontramos mañana. Cuídense. Chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.